Largo, pero quiero hablar de un tema que está en el libro de Mateo, capítulo 5 del versículo 38 en adelante. Vamos a hablar un poco del sermón del monte, el sermón de la montaña, un sermón probablemente el más extenso de Jesús, que aborda completo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es un sermón muy largo que Jesús dio y que aborda distintos temas. Evidentemente por tiempo hoy día no podríamos hablar de todos los temas porque sería muy largo, pero sí vamos sucintamente a hablar de algunos y nos vamos a detener, como he mencionado, en el versículo 38 del capítulo 5 en adelante. Entonces, leo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? De más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué palabras, hermano? ¿Qué palabras más profundas, más terribles? ¿Qué palabra más difícil? Jesús comienza hablando en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas. Esto está en el capítulo 5 de Mateo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso. ¿A quién no le gustan feliz o bienaventurado si eres pobre de espíritu? Porque vas a heredar el reino. Luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermosa palabra. Todos queremos ser bienaventurados cuando lloramos, porque muchas veces hemos llorado, a veces de manera oculta, en silencio, pero todos hemos llorado alguna vez en la vida. Y ahí somos bienaventurados porque Dios nos consuela. Bienaventurados los mansos, algo que es muy difícil, ser manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa palabra, hermano, yo la encuentro gloriosa. Es hermoso tener hambre en el reino de Dios. Hay gente que no tiene hambre espiritual de nada. No quiere escuchar una alabanza, no quiere escuchar la palabra, no quiere orar. Entonces esa persona, aunque vaya a la iglesia, vaya al culto y sea cristiana, no está siendo bienaventurada. Pero qué hermosos aquellos hermanos que están deseosos de escuchar la palabra, de orar, de escuchar al predicador de su iglesia, de compartir, porque la verdad que es hermosísimo. Después Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es tremendo, hermano. Cuán poca gente hoy en la iglesia es misericordiosa. Cuán poco hay de esto, cuánto se ha perdido la misericordia. Hoy estamos con espíritus de venganza, de odio, de, entre comillas, de justicia, de castigar, de un espíritu que no es cristiano, hermano. La Biblia nos manda a ser misericordiosos. 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, algo muy difícil. Tener el corazón totalmente limpio es tremendo. Y el único que nos puede limpiar el corazón se llama Jesucristo, Dios. Porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios tenemos que tener un corazón limpio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lindo ser pacificador. En Chile hay gente que le gusta encender las llamas cuando hay un conflicto. ¿Cómo te va a quedar así? Respóndele. ¿Quién soy tú? No dejes que te pasen a llevar, etcétera. Cosas que hay en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo sé que hay gente perseguida en Nigeria, en Irán, en Irak,
en países de África. Hay mucha gente perseguida por causa del reino. En China, cosas que aquí podemos decir, pero en otros países no pueden estar predicando en una radio en Corea del Norte. Entonces hay que orar por los hermanos que son perseguidos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si el sermón del monte concluyera en estas bienaventuranzas, todos dirían que Jesús es maravilloso, es extraordinario, es tremendo, es sublime, porque Él nos consuela, porque Él nos llama que vamos a heredar el reino, siendo misericordiosos, siendo mansos, siendo puros de corazón. Entonces hasta aquí el mensaje es maravilloso. Pero después que acaba esto, Jesús habla de ser sal de la tierra, ser luz del mundo, de alumbrar con nuestra conducta a la humanidad, con la conducta. Y yo esto lo vuelvo a repetir porque lo he dicho, las manifestaciones dentro de la iglesia no son útiles para la predicación del reino. Son útiles probablemente para la edificación propia. El hablar en lengua, el danzar, el imponer manos, eso es maravilloso, pero no es, quizás salvo los milagros, no son útiles para que el mundo crea. Aunque sí es distinto, versículo 16 del capítulo 5 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mediante la conducta la gente también pueda glorificar a Dios. Pero Jesús luego empieza a profundizar en otros temas que de pronto no nos gusta mucho oír porque nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa no está dispuesta 100% a acatar la voz de Dios. No está dispuesta 100% a hacer la voluntad de Dios, no está dispuesta 100% a hacer la palabra de Dios. Jesús habla y explica luego de la ley, que él dice, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a eliminar la ley, vino a hacerla cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo que la palabra de Dios no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Entonces, querido hermano, esto es tremendo porque hay gente que dice el Antiguo Testamento no sirve de nada. El Antiguo Testamento no es útil. Pero Jesús no dice eso. La palabra abrogar tiene un sinónimo que es derogar, que esa palabra es más conocida para nosotros porque cuando derogan una ley es cuando la dan de baja, la eliminan. A veces hay algunos elementos de la Constitución que han sido derogados. Entonces Jesús no vino a derogar, a abolir, a abrogar la ley. ¿Por qué? Porque Él dice que todo esto tiene que cumplirse en algún momento y hasta ese momento ni una jota ni una tilde va a pasar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí nuevamente vemos que Jesús pone en directa relación la enseñanza con el cumplimiento de la ley, con cumplir lo que se enseña, con ser consecuente, algo que también es difícil. Yo conocí a muchos maestros, predicadores, enseñadores, gente que predica y ellos parecen titanes ahí en el púlpito, pero el problema es cuando bajan. Gente que no saluda, gente que es déspota, gente que es maltratadora, gente que no es amable, gente que se cree con un espíritu de superioridad, y ya eso, hermano, hace que no sean agradables. Y peor, tienen conductas muchas veces totalmente contrarias a lo que enseñan. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús, el estándar ético respecto de la conducta propia, mía, suya, Jesús la eleva. Porque hay mucha gente que esto lo ha malinterpretado y dice, si los fariseos eran malos, los fariseos eran aquí y allá. Querido hermano, hay que precisar que los fariseos eran los mejores de su tiempo. Eran los que más sabían la palabra y los que más se esforzaban por cumplirla. Eso es bueno saberlo. Ellos no eran gente, aunque en el fondo Jesús le dice que eran sepulcros blanqueados, que tenían un corazón con cosas ocultas, pero eso estaba no en la conducta externa, estaba en el interior del corazón. Pero en lo externo ellos eran muy rigurosos para cumplir la ley.
ellos tenían acá en la frente una filacteria donde cargaban trozos de la palabra de Dios, porque ellos externamente se esforzaban mucho por cumplir la ley de Dios. Y Jesús dice que si mi justicia no es mayor, no igual, no menor, mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Qué difícil, qué tremendo, que nuestra justicia tiene que ser muy elevada para poder entrar al reino de Dios. Nuestra conducta, nuestros hechos, nuestra ética tiene que ser elevada. Que Dios nos ayude. Después Jesús habla de la ira, algo que tanto nos cuesta, queridos hermanos. Nos cuesta mucho no airarnos. Yo muchas veces, lo tengo que reconocer, me airo, y a veces con facilidad. Y la Biblia dice airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Porque es natural airarse. Pero Jesús, ¿qué dice? 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, Jesús está diciendo, este pecado es terrible, es grave, no lo cometan, no maten. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora Jesús no está poniendo solamente el homicidio para que sea llevado a un tribunal y seas juzgado, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano. Qué tremendo, hermano. Yo le pido perdón a Dios en mi privacidad, obviamente, en mi corazón, pero también muchas veces a las personas porque me enojo. Y no dice actuar con ira, dice enojarse. Enojarse. El que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué tremendo, hermano. Hay gente que piensa que esto no es literal y Jesús está hablando de forma literal. Jesús está hablando que nuestra conducta tiene que ser de paz, tiene que ser de un corazón limpio, tiene que ser de un corazón puro. Por tanto, y esto lo enseñan en muchas iglesias, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, pero aquí me quiero detener. No dice que tú tienes algo contra tu hermano. Ojo, porque hay gente que está enojada y esa persona cree que tiene que ir y reconciliarse con el hermano. No dice eso. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, yo me doy cuenta que el hermano X tiene algo contra mí, no es él el que me tiene que pedir perdón porque yo soy el afectado. Yo que soy el afectado tengo que ir a reconciliarme con mi hermano. El afectado entonces dice, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo el ofendido, yo el afectado tengo que ir y reconciliarme con mi hermano. ¿Por qué de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel? De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es muy difícil, hermano. Jesús y la ira es complicadísimo. Que Dios limpie nuestro corazón y nos ayude para ser gente pacificadora, gente limpia, gente con un corazón purísimo. Después Jesús habla del adulterio y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto, sobre todo para los hombres, es muy, muy difícil. Es una lucha permanente que existe en los hermanos cristianos porque hay un mundo además que no colabora mucho, que hay vestimenta de mujeres que la verdad que se ponen muy poca ropa, entonces es una tentación para los hombres. Y Jesús dice que el adulterio no consiste solamente en el hecho, sino que se anida primeramente en el corazón cuando hay una codicia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Que Dios nos ayude. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Luego Jesús habla de un tema polémico que es el divorcio. Dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, de infidelidad, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Clarísimo, hermano. Hay gente que dice, me puedo divorciar, es correcto esto, es correcto lo otro. Hermano, aquí no hay que darle más vueltas a esto. Y yo no estoy condenando a alguien que se haya divorciado y se haya casado nuevamente, no soy juez. Solamente estoy diciendo y replicando lo que Jesús enseña. Y evidentemente hay personas que tienen justificadas razones para haberse divorciado, pero aquí Jesús enseña con claridad. Jesús y los juramentos, dice el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Tú no tienes ningún poder para jurar por el cielo, por la tierra, por el trono de Dios, por nada, ni siquiera por tu cabeza. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Jesús está diciendo, no es necesario jurar. Si tú dices sí, cumple. Si tú dices no, cumple. Pero no es necesario que jures. Y esto, hermano, está hablando de cómo nosotros sostenemos nuestra palabra. Hermano, ¿usted va a ir a la predicación mañana? Sí, sí voy a ir. Y al otro día no llegamos. Hermano, ¿usted va a cumplir con esto? No, no voy a hacer, pero después sí llega. Entonces Jesús está hablando, usted cumpla su palabra, es muy importante. No es necesario que jure, pero sí sea una persona que cumple su palabra. Y después de todos estos temas que yo he mencionado muy a la pasada, porque son muy profundos cada uno de ellos, hemos llegado a lo que queremos hablar con un poquito más de tiempo en esta tarde. El amor hacia los enemigos. Algo que es muy difícil, querido hermano, de poder sobrellevar y cumplir. Jesús dice en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta es una norma muy antigua. El que mal hace me la paga, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Esto, hermano, es tremendamente difícil. Hoy es un mundo de mucha violencia, de mucha agresividad, que tú sales a la calle y vas manejando, la gente te echa garabatos, te toca la bocina, te echa el auto encima, te echan el camión encima. La gente, yo un día iba conduciendo a las 7 de la mañana, camino a mi trabajo, un tipo le tocó la bocina a otro, se bajó el auto, se agarraron a combo, como que se desestresaron, se volvieron y siguieron manejando. O sea, ¿qué mundo estamos viviendo? Un mundo de completa violencia. Totalmente, la gente no sale a la calle porque la pueden asaltar, le pueden hacer un portonazo. Es tremendo, hermano. Pero ¿qué estás diciendo? Mire, escuche, si esto es tremendo. Jesús dice, no resistas al que es malo. O sea, no pongas ninguna resistencia. No oponer, querido hermano, ninguna resistencia. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿A usted le ha dado un combo en la cara, en buen chileno? Si te golpean en la cara, no tienes que responder. No tienes que responder, tienes que poner la otra mejilla. Hay gente que va a decir, no, hermano, eso es mentira, yo soy manso, pero no menso. Hay gente que va a decir, no, hermano, eso es para los giles, yo no soy gil, yo soy vivo. Yo soy choro, yo era de la pobla, yo era malo. Pero eso era en otra vida. Eso era cuando usted no conocía al Señor. Jesús lo que le está diciendo, aunque le cueste mucho, porque cuesta demasiado, si le pegan un combo, le dan una piña, le dan una bofetada en la mejilla derecha, ponga a la izquierda, no resista al malo. Qué difícil. Hay gente que dice, no, yo no soy tonto, yo soy vivo. Entonces eso está mal, hermano. Eso que enseñan muchos predicadores de ser vivo, de ser choro, de esto, no es el Evangelio. El Señor está diciendo, usted ponga la otra mejilla. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. ¿Usted ha pensado en eso? Yo lo he pensado muchas veces, hermano. ¿Qué haría yo si me asaltan? Gracias a Dios no me han asaltado. Una sola vez me robaron un teléfono. Pero ¿qué haría usted si lo asaltan, hermano? Si lo encañonan y le roban el vehículo.
si entran a su casa a robarle. Lo lógico, lo que dice la naturaleza humana es: defiéndete, cómprate un arma, no dejes que te roben, menos si entran a tu casa, si encañonan a tu esposa, a tu hijo. Eso dice el hombre. Pero Jesús dice que al que te quiera poner a pleito y te roba la túnica, dale también la capa. Si a usted le roban el teléfono, usted le va a entregar la cartera, la chaqueta, el bolso, la mochila. ¿Eso va a hacer? ¿O usted va a actuar como actuaría cualquier persona? Defenderse, pegarle, golpearlo, resistirse a un asalto, que hoy día por lo demás es muy peligroso resistirse porque es probable que te maten. En esa sociedad estamos viviendo, pero eso, querido hermano, no es lo que enseña el Evangelio. No es lo que enseñó Jesús. Y yo no estoy hablando de esto porque para mí sea fácil hacerlo. No, es muy difícil. Lo estoy hablando porque es lo que dice la palabra de Dios y es nuestro deber predicar esto y con la ayuda de Dios vivirlo. Es algo tremendamente difícil, hermano. Vamos a ir a una alabanza y vamos a volver con este tremendo mensaje de Jesús del Sermón del Monte. Vamos a ir, regresamos, hermano, en este programa hermoso que tenemos en esta tarde. Pasado solo quedan los recuerdos, nada bueno hubo allí, caminando sin camino y sin motivo, todo el tiempo que perdí. Pero Cristo me mostró un mejor camino, el que lleva por las sendas del amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Navegando como un barco a la deriva, naufragué y naufragué. Recorrimos yo y mi barca 7 mares y mi camino bajo el sol. Pero Cristo me mostró un mejor camino, el que lleva por las sendas del amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Tabernáculo de la Palabra. Estamos ya de regreso con este tema, pastor, que es, pero complicadísimo de poder cumplir esta palabra.
Entonces Jesús está hablando de que al que te quiera poner a pleito y quitar la túnica, déjale también la capa, lo hemos comentado eso, que es dificilísimo. Versículo 41, ahí quedamos, antes de esta pausa musical, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquí quiero explicar un poco de dónde vienen estas palabras de Jesús. En tiempo de Jesús, los romanos, los soldados romanos, tenían la posibilidad de obligar a un judío a que llevaran su carga, su equipaje por 1 milla, que es aproximadamente 1,5 kilómetros. Entonces, un judío no podía negarse a hacer esto, que era una cuestión humillante, porque si no era sancionado severamente por el imperio romano. Pero Jesús, en esta lógica que está enseñando de no resistir a los que hacen o nos hacen cosas malas, dice, si te obligan a cargar por 1 milla un soldado o algo, ve con el 2, es decir, demuéstrale que esta conducta de sumisión, en tu caso, la vas a hacer de forma voluntaria. Vas a intentar agradar a quien te quiere humillar, más o menos esa es la lógica que tiene esta enseñanza. Vas a responder de buena forma cuando alguien te quiera como pisotear. Es dificilísimo de cumplir. Hay un sermón, recuerdo, de Adrián Rogers que se llama La Segunda Milla. Si usted lo puede escuchar, es fantástico el sermón. Entonces, si alguien te quiere llevar, obligar a cargar por 1 milla, ve con él 2. O sea, cumple con tu deber y aún más. Algo, hermano, que es muy difícil. Verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esto también es difícil. Hay gente que cuesta mucho dar, porque hay en nuestro corazón un egoísmo que yo diría es natural. Y a veces hay gente que pide y pide y pide. ¿A usted le han pedido prestado dinero alguna vez, me imagino? Sí, nos han pedido prestado dinero. Y a veces sabemos que ese dinero que vamos a prestar no va a volver. No va a volver. Pero aún así Jesús dice, al que te pida, dale. Y si te lo piden regalado, también. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Si alguien te quita algo, dáselo. O sea, no tiene que haber un aferrarse a lo material. Muchas veces nuestro egoísmo, obviamente todos, primeramente necesitamos satisfacer las necesidades propias nuestras, de nuestro hogar, de nuestra familia, pero tenemos que ser generosos para con Dios y con las personas. Oíste que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley. Tú ama a tu prójimo, ama al que te ama, pero aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted ha tenido enemigos, hermano mío? Yo he tenido muchos enemigos. Gente que me ha intentado dañar, me han intentado destruir, han intentado acabar con mi vida, con mi esencia de persona. Y por esas personas, ¿sabe lo que dice Dios? Ama a los enemigos. Por gente que habla mal sin conocerte, gente que calumnia, gente que inventa unas cosas terribles, por esas personas tienes que orar. A esas personas tienes que amar. A esas personas tienes que perdonar. Esto es, insisto, el Sermón del Monte, hermano, yo escucho que se habla muy poco porque es tremendamente difícil de practicar. Y yo insisto, esto no es una metáfora. Esto es literal, hermano. Esto hay, con la ayuda de Dios, que ponerlo en práctica. Pero no solamente ama al enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que procura tu mal, sino que dice, haced bien a los que te aborrecen. ¿Cómo le puedo hacer bien a alguien que me odia? ¿Cómo le puedo desear el bien? ¿Cómo lo puedo bendecir? Es completamente difícil, hermano. ¿Podrá pensar usted? Sí, hermano, es difícil. Pero esta es la palabra de Dios. Si nosotros queremos, como Jesús decía anteriormente, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, tenemos que cambiar. Tenemos que esforzarnos con ayuda de Dios, orar para que Dios tome dominio de nuestro corazón, de nuestra vida, para vivir esta palabra. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús está diciendo, si tú efectivamente quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto, tienes que hacer bien a tus enemigos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús está diciendo, si tú amas al que te aman, es facilísimo. Si tú amas a tu mamá, si amas a tu papá, si amas a tu hijo, si amas a tu esposo, si amas a tu esposa, no es fácil eso. ¿No lo hacen también los publicanos, los pecadores, los impíos? Naturalmente que lo hacen. Bueno, hay gente que es más impía, que hace mal a su familia, pero eso es lo lógico y lo normal. Pero si tú quieres tener algún mérito, ama al que te hace daño, ama al que te persigue, ama al que te odia, ama al que te habla mal de ti, ama al que te robó. Yo recuerdo que el hermano Gigi Ávila fue asesinado a su hija por su yerno. Y él fue a la cárcel para perdonar a ese hombre. Eso es tremendamente... Habla de una estatura espiritual increíble. ¿Cuánto nosotros estaríamos dispuestos a perdonar a alguien que le haga daño a un familiar nuestro? ¿Usted perdonaría a alguien que viola a un familiar suyo? ¿Alguien que asesinó a su esposo, a su esposa, a su hijo? ¿Usted estaría dispuesto a perdonarlo? Pues de eso, querido hermano, se trata el Evangelio. De esto que estamos hablando. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿De más no hacen también así los gentiles? ¿A usted no le ha pasado muchas veces que dentro de la misma iglesia hay gente que no lo quiere saludar? ¿O que usted no quiere saludar? Eso no es un espíritu cristiano. Si usted saluda solamente a los que lo saludan, ¿usted qué está ganando? ¿Cuántas veces las mismas congregaciones se forman rencillas, pleitos? Porque nosotros estamos lejos, hermano, estamos muy lejos de ser auténticamente cristianos. Este es un mensaje, querido hermano, de mucha demanda, que exige una gran espiritualidad. No, dice, si saludáis a los que os saludan solamente, ¿qué hacéis? De más, ¿no hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección cristiana no está en el sentido de una moralidad, porque a veces somos muy moralistas, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, y no lo hacemos. Eso es cumplir, sí, pero de una forma parcial. Pero la invitación de Jesús es ir mucho más allá de no robar, de no mentir, de no fumar, de no adulterar, de no ser vicioso. Eso es una parte elemental. Pero cuando analizamos el Sermón del Monte, Jesús nos lleva más allá. No te enojes, cuídate de la ira, cuídate del ojo codicioso, cuídate de un corazón impuro, pero aún, si crees que eso es cumplir el Evangelio, va más allá. Ama a tu enemigo, ora por el que te persigue. Esto, hermano, es, en términos humanos hablando, es inhumano. Es inhumano. ¿Quién, hablo como hombre, quién está dispuesto a cumplir esto? ¿Quién? Mencióname esto a una persona, de su familia, de su barrio. Pero precisamente, esto es lo que Jesús le exige a sus hijos. Esto es lo que Jesús le exige a su pueblo. Esto es lo que Jesús demanda de su iglesia. Lo que Jesús demanda de nosotros es personas nobles, personas buenas, personas con un limpio corazón, personas dispuestas a perdonar, personas dispuestas a amar al enemigo, personas dispuestas a tener ojos puros, a tener un limpio corazón, personas dispuestas a hacer el bien sin medida, sin discriminar. Le hago el bien al que me hace el bien, pero al que no lo hago, al que me cae bien, al que me cae mal. Esas son niñerías. Agustín dijo una vez, el célebre obispo africano, la medida del amor es amar sin medida. Nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a vivir el Evangelio. Si somos honestos, no estamos dispuestos a esto. Estamos dispuestos a algunas cosas, yo diría muy superficiales, pero a vivir en humillación, a vivir en perdón, a vivir en santidad, a vivir en un corazón limpio, a vivir perdonando, a vivir poniendo la otra mejilla, a vivir llevando la segunda milla, a vivir orando por nuestros detractores. Estamos dispuestos, yo diría que el 99% de los cristianos no está dispuesto. Pero el llamado de Jesús es a cumplir su palabra. El llamado de Jesús es a vivir como Él vivió. El llamado de Jesús es a perdonar como Él perdonó. El llamado de Jesús es a seguir sus pisadas. El llamado de Jesús es a empaparnos de tal manera de Cristo para que algún día podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el llamado de Jesucristo. Cualquier otra cosa que prediquemos no está en el corazón del Evangelio.
Cualquier otra cosa que nos desvirtúe. Predicadores que dicen, hermano, tú tienes que ganar dinero, preocuparte de tu familia. Está bien, eso está bien, pero eso lo hacen todos. Pero predicadores que digan, da cuando te piden, da hasta que duela, presta dinero. Si te roban, entrega lo que no se llevaron. Hermano, eso es el Evangelio. Y eso es lo que hoy día no se predica. Eso es lo que hoy día no está en los púlpitos. Eso es lo que hoy día no está en los predicadores, no está en los pastores. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio selectivo, que predicamos lo que realmente nos es fácil vivir. Intentamos predicar las cosas que nos agradan, la teología que nos gusta. Pero esto, hermano, esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano. Jesús dice, si quieren ser verdaderamente hijos de Dios, esto es lo que tienen que hacer. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si usted quiere ser cristiano, esto es lo que tiene que vivir. Si usted quiere ser cristiana, esto es lo que tiene que estar dispuesto a transformar su vida y transformarse en este tipo de personas. Eso es difícil. Y por eso tenemos que enseñarlo, porque en la medida en que lo enseñemos, el Espíritu del Señor, como lo hizo con Loida, va a llevar la palabra a nuestro corazón y nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, y nos va a transformar. Va a transformar nuestra práctica cristiana, va a transformar nuestra vida cristiana, va a transformar nuestro pensamiento, nuestro sentir, va a transformar, querido hermano, lo que nosotros creemos que es el Evangelio por lo que realmente es el Evangelio. Porque tenemos ideas equivocadas de lo que creemos que es. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el Evangelio es mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es un camino de negación. Si tuviéramos nosotros que definir en una palabra qué es lo que es el Evangelio, es negación. Y no solamente una negación económica, una negación de, no sé, de cosas como espirituales, es una negación de vida total, radical, absoluta. ¿Sabe qué me gusta lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros necesitamos, querido hermano, modificar primero nuestro pensamiento. ¿En qué piensa usted en el día? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son? Porque las acciones se derivan del pensamiento. Para que nuestra conducta cambie y seamos hombres perdonadores, sin ira, sin murmuraciones, sin contienda, sin envidia, sin codicia, sin desear lo que no me pertenece. Primero tenemos que modificar nuestro pensamiento y pensar en cosas honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, llenas de virtud. Aquí tenemos, queridos hermanos, un gran desafío como iglesia. Si la iglesia quiere que el mundo vea a Cristo reflejado en la iglesia, tenemos que empezar por esto. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser totalmente modificados. Y si nos cuesta, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que posea nuestra vida completamente y nos transforme, nos cambie, nos modifique. Cambie radical y sustantivamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestro corazón lleno de ira, de engaño, de maldad, de basura que hay. Esa es la forma en que tenemos que vivir. En dejar de ser tan irascibles, tan vengativos, tan gente a veces rebelde, y someternos a la voluntad y a la palabra de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Cualquier otro mensaje, hermano, no hace justicia a lo que Jesús enseñó. Y tenemos que retomar la enseñanza de Cristo para ser cristianos, para andar, como dice la palabra, como Él anduvo, para hacer las obras que Él hizo. Y obras no es necesariamente juntar plata, hacer un templo, no. Las obras de Dios tienen que ver con la predicación del Evangelio y con la vivencia espiritual que Jesús tuvo, con la vivencia ética que Jesús tuvo, con la vivencia profundamente cristiana que tuvo Jesús. Una iglesia transformadora del mundo. Una iglesia que quiera que el mundo deje de pensar que la iglesia está llena de sinvergüenza, de hipócritas, de cínicos, tiene que cambiar, tiene que perdonar, tiene que ser generosa, tiene que mostrarle al mundo
que éticamente somos mejores. Que si ellos roban, nosotros no robamos. Si ellos mienten, nosotros no mentimos. Si ellos codician cosas deshonestas, nosotros no lo hacemos. Ese es el cristianismo. Ese es, amado hermano, el cristianismo. Y eso es lo que tiene que predicarse de nuestros púlpitos, y el Espíritu Santo tiene que operar en nuestro corazón para ser mejores cristianos y, en definitiva, mejores personas. Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar una alabanza, hermano, y vamos a volver con esta palabra que hemos compartido el día de hoy con la ayuda del Señor. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Y si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los
abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Tabernáculo de la Palabra. Estamos ya de regreso con esta palabra que hemos comentado, algunos elementos muy a la pasada del sermón del monte, tremendo, terrible. Y vamos a comentar lo último, capítulo 6. Mire, a propósito de los incendios del sur. Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o ayudes a alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánta gente, estos influencers que le llaman, están entregando un paquete de mercadería y se están grabando? Aquí estamos entregando mercadería. Hasta pastores evangélicos aparecen, he visto ahí en las redes sociales, diciendo: acá estamos en tal parte entregando ayuda a la gente. Entonces la verdad es que eso, hermano, no está bien, y no lo estoy diciendo yo. Hay gente que puede estar diciendo: hermano, ¿cómo anda criticando a los pastores o a los hermanos que andan ayudando? Yo no lo estoy criticando. Yo lo que estoy diciendo es que Jesús dice: si tú ayudas y das limosna, hazlo en secreto. Si tú de repente bendices a un hermano, no tienes por qué dar una oportunidad. Hermano, doy gracias a Dios porque fui el otro día y ayudé a una familia que estaba con problema económico. Entonces eso no se hace, hermano. Eso no se hace. Si usted ayuda, da una ofrenda, ayuda a alguien, hágalo en secreto. De pronto nosotros, la congregación, lo hacemos, no siempre, pero lo intentamos hacer. Hacemos una caja de mercadería. No lo estoy diciendo para que, ¿cómo le puedo decir? Para jactarnos, no, de ninguna manera. Dios nos libre. Pero nosotros no andamos sacando fotos. ¿Se imagina usted? Usted publica una fotografía de un hermano que usted fue a ayudar. El hermano se va a sentir muy incómodo en la congregación o el vecino. Entonces, no es necesario, hermano. Ahora, es muy distinto que alguien que usted bendice o ayudó, de repente ya sabe que vino el hermano tanto, el pastor, y me ayudó. Gloria a Dios, hermano. Pero usted haga las cosas en silencio. Entonces, hoy se hacen muchas cosas para ganarse una buena fama. Pero, hermano, no hay que hacer cosas para ganarse buena fama, porque la gente nos va conociendo con el tiempo. La gente sabe quién es quién. Entonces no es necesario, hermano. Pero desgraciadamente, en este mundo de las redes sociales, todo lo que hacen tocan trompeta. Hermano, si usted supiera que yo ayudaba a tanta gente. Yo escuchaba un tiempo atrás a un pastor que decía: si usted supiera cuánta gente yo ayudo. Como diciendo, como jactándose. No, eso está mal, hermano. Ojalá que usted, se ayuda a alguien, bendice a alguien, nunca diga nada. No tiene por qué decirlo, porque eso, querido hermano, no es bíblico, no está bien. Yo, que soy, ya me conocen algunos, soy bastante crítico de cosas que se enseñan, pero porque se enseñan mal, no porque yo pretenda juzgar o criticar a alguien, lo cual, sinceramente, hermanos míos, no es mi interés. Pero sí tenemos que actuar de forma cristiana, de forma bíblica, de forma responsable. Eso es lo que tenemos que hacer. De otra manera, hermano, no sería imposible el ser cristiano. O sea, seríamos cristianos falsos, cristianos de chapa, cristianos de cartón, como se dice. Y no tenemos que ser cristianos de cartón, tenemos que ser cristianos con todas las letras, ojalá negrita, grande y mayúscula. Mire, vamos a alcanzar, porque nos quedan algunos minutitos, vamos a alcanzar a hablar de la oración. Este sermón, yo insisto, es larguísimo, ni siquiera hemos profundizado en cada uno de los puntos, pero sí, yo he intentado mostrar de una forma panorámica la enseñanza del Sermón del Monte. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, Jesús también habló de cómo orar. Esto también es importante aprenderlo, porque hay gente que es nueva y no lo sabe. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Usted ha visto cómo eran los musulmanes y los judíos? Una cosa que es un detalle. Los judíos van al monte, al muro de los lamentos, y ahí están moviendo todo su cuerpo, algunos rabinos también, orando. En hebreo, no sé qué dirán, me imagino que cita la escritura. Y los musulmanes cortan la calle o donde estén, ponen una alfombrita y se inclinan a orar. Eso es característico de los musulmanes y de los judíos, que oran en público. Pero los cristianos no estamos, salvo que hagamos una oración, a veces uno puede decir, hermano, vamos a ir a orar a la plaza, está bien. Una vez, de pronto es algo bueno, loable. Pero lo mejor y de mejor forma para los cristianos es esto. Cuando ores, no vayas a pararte de pie en la iglesia, justo para que todos te mire, van llegando los hermanos y el hermano está orando de pie. Señor, aquí estoy, te alabo, te bendigo, te exalto porque eres bueno, tu misericordia es eterna. Oro por... No, hermano. Usted cuando ore, dice la escritura, versículo 6, entra en tu aposento, en tu casa, en tu dormitorio, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración del cristiano no tiene que ser para ser visto, para que digan, no, ese hermano tremendo de oración, qué tremendo el hermano que ora tanto. No, hermano, la oración nuestra tiene que ser en secreto. Y por supuesto, y no está de más decirlo, hay que orar. Hay que orar. ¿Cuántos de ustedes o yo mismo estamos faltos de oración? No hemos orado lo suficiente. No hemos orado 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo lo digo para vergüenza de mi carne. Yo antes oraba, hermano, con tiempo. Bueno, uno cuando pasan los años tiene distintas responsabilidades. Pero tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser mujeres de oración. Esto es bíblico. Es importantísimo orar. No es el tema de hoy, pero tenemos que hacerlo y hacerlo de forma privada. Eso es lo que enseña la palabra. Y Jesús dice, llorando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Si yo oro todos los días lo mismo, eso no es una oración, es un rezo, es una repetición. Yo tengo que orar desde el fondo de mi corazón, abrir mi corazón a Dios y expresar lo que hay en mí. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Qué tremendo esto, hermano. Dios sabe lo que vamos a orar. Dios sabe lo que le vamos a pedir. Pero aún así, Él nos enseña a pedirlo, porque hay gente que dice, bueno, si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que orar? Bueno, tenemos que orar porque Dios lo enseñó así, Jesús lo enseñó así. Y luego Jesús enseña a orar, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, aquí está hablando de que Dios está en el cielo, muy alejado de nosotros, y lo que nosotros pedimos es que su nombre sea santificado, sea santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está poniendo la soberanía de Dios por sobre mi pretensión, por sobre mi deseo, por sobre mi anhelo, por sobre lo que yo creo o quiero, está la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero, no lo que a mí se me antoja. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día de hoy, Señor, susténtame, que nada me falte, bendice a mis hermanos, bendice a mi familia, bendice a mis pastores, bendice a mi congregación. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted ha perdonado a alguien que le debe? Perdón, hermano. Perdonar una deuda, un agravio, es algo que es cristiano. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbranos del mal. Señor, aquí la traducción es mejor, Señor, líbrame de la tentación. Líbrame de ser tentado. Guárdame, purifícame para ti. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. O sea, si tú quieres que Dios te perdone, también tienes que perdonar. Porque muchas veces queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a nadie. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si queremos, hermanos, que Dios nos perdone, también tenemos que perdonar. Hay un himno que dice, perdonando Jesús nos perdona. Pero a veces cantamos el himno nomás porque en la práctica no somos perdonadores. Tenemos que tener un corazón perdonador,
tenemos que ser sigilosos en las obras que hagamos y tenemos que ser hombres de oración, que oremos permanentemente porque eso es parte vital, amado hermano, de una vida cristiana. Bueno, el Sermón del Monte, hermano, continúa, habla de otras cosas. Insisto, yo no profundicé porque profundizar en cada una de ellas sería para hablar varias horas, pero he querido en esta tarde hablar de esto y fundamentalmente porque se habla muy poco. Yo le digo de corazón, yo he escuchado a varios predicadores por muchos años y a muchos nunca les he escuchado un Sermón del Monte, nunca. Y yo me pregunto, ¿no lo han leído en la Biblia? ¿No lo conocen? Hay iglesias que nunca escuchan estos mensajes, hermanos, nunca. No digo que esto hay que predicarlo todos los días, porque cada predicador y cada pastor predica lo que Dios le da, lo que él considera que es necesario para su congregación. Pero si en una iglesia, en un año, en 2, en 3 años, nunca predican esto, hay que reflexionar por qué. Porque del estado del púlpito, de la enseñanza que se deriva de los púlpitos, es lo que la iglesia va a recibir, es lo que la iglesia va a ser formada. Esto no solamente hay que enseñarlo porque está en la Biblia, hay que enseñarlo porque también es una gran necesidad de los cristianos. Ser formados y ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es necesario, hermano. Nosotros aquí también, nuestro objetivo, además de compartir la palabra, es también ampliar de pronto la cantidad de temas que se hablan, porque a veces son muy reiterados. Recuerdo que un pastor jocosamente decía que hay pastores, predicadores que a saqueo lo bajan del árbol 20 veces en el año. Todos los días lo están predicando. Pero esto va más allá de ciertos temas que son a veces clásicos de los púlpitos. Hay que hablar de esto porque lo necesitamos. A mí hoy me ha hablado la palabra, porque la palabra primeramente es para el que expone, y necesitamos que Dios nos cambie, necesitamos que Dios nos haga mejores, que Dios nos bendiga. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a volver con algunos avisos y también con la oración para ya estar finalizando este programa. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Tabernáculo de la Palabra. Bien, estamos ya finalizando este hermoso programa, hermano, esperando haber sido de bendición para el pueblo de Dios. Agradecido también de nuestro pastor Bernardo, la verdad que le tenemos harto aprecio en el ministerio, pastor, se lo decimos aquí. Una persona súper linda, muy gentil, muy amable, así que también es bueno reconocer a las personas y expresar cosas buenas. De pronto yo soy bien crítico con los pastores, con los predicadores, pero no es por algo, no es por una cuestión personal, sino porque es parte de la labor de un predicador. Mire, Justo González dice algo que a mí me gusta. Él, en una entrevista, bueno, él es un historiador cristiano, le preguntan que cuál es la misión de la teología. Y él dice que la misión de la teología es corregir la práctica y la teología de la iglesia. Entonces, bien interesante esa definición. Agradecemos también a los hermanos que nos han acompañado en esta tarde. Ya estamos en un periodo full estival de vacaciones. Hay mucha gente que quizás no está en Santiago, pero es una bendición, hermano, el poder llevar la palabra. Y lea el Sermón del Monte. La verdad que es muy necesario aprender, leer la palabra, porque esto nos edifica. Una cosa es que nosotros seamos, ¿cómo le puedo llamar?, cristianos de ir al culto, pero otra distinta es que la enseñanza de Cristo penetre profundamente en nuestro corazón y seamos edificados por la palabra. Eso es tremendo, hermano, el ser edificado, porque eso es lo que necesitamos. Pero también saludamos a hermanos que nos acompañan en la sintonía, nuestra hermana Débora Antil, Pedro Echane, Javiera Rojas, Miguel Soto, María Jara, que ahí están en sintonía. Les enviamos, querido hermano, un gran saludo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y gracias también por la sintonía. Y sinceramente, hermano, estaba diciendo que es hermoso que la palabra penetre en nuestro corazón y la podamos vivir. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Esto que hemos hablado hoy. Pero es necesario, porque esa es la vida cristiana. Mañana vamos a estar predicando el Evangelio a las 11 de la mañana en Coyhaique con Palena, algo que la mayoría de la iglesia no predica. Antes todas predicaban, la mayoría. Hoy día es una minoría, pero nosotros tratamos con la ayuda del Señor de agradarle a Él. Vamos a estar predicando y hay una feria que comienza por la calle Palena en Estación Central y continúa hasta el fondo, como son las ferias. Y ahí, en ese transitar de personas, estamos predicando en esta época estival, en este verano, aprovechando de sembrar la semilla. Y si usted también predica en su congregación, Dios le bendiga, vaya a predicar. A veces hay 3 o 4 y de la iglesia son 20, 40, 50, 100 y más. Y es bueno acompañar la predicación, hermano, es algo que nos hace bien. A veces la carne sufre esa vergüenza, pero es parte del cristiano. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Bueno, recomiendo un libro, yo quedando con mis recomendaciones, traje hoy día este libro, La ciudad de Dios de Agustín, San Agustín. Una obra extraordinaria. Probablemente de todos los libros que hay de teología cristiana, este es uno de los más grandes. Como libro, estoy hablando de eso, de los más importantes, de los que más le pueden edificar. La ciudad de Dios de Agustín. Este es de la editorial BAC. Así que la Biblioteca de Autores Cristianos. Si usted quiere leer en el verano, cómprese este libro, un poco caro. Yo me lo compré, me costó, no voy a decir cuánto porque no vengo a hacer propaganda de la editorial, pero un libro excelente, hermano. No sé, pastor, si usted lo ha revisado, sí, excelente. Entonces,
hay que leer, hay que edificarse y no deje de escuchar la Radio Libertad. Bueno, vamos a orar, hermano, ya se nos acaba el tiempo y vamos a ser despedidos y agradecido a Dios por acompañarle esta tarde. Señor, le damos gracias por su amor y misericordia, por su fidelidad, porque para siempre su justicia, su misericordia, su amor. Oramos por todos los hermanos que hoy nos han acompañado y por los que verán también este programa. Le pedimos que bendiga grandemente a su iglesia, a su pueblo, que podamos vivir, Señor, la palabra es difícil, pero necesitamos vivirla. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo tome el dominio absoluto de nuestro corazón y nos podamos rendir a usted como Rey para, Señor, que usted gobierne nuestra vida. A través de la radio, a través de las redes sociales, lleve esta palabra a mucha gente que la necesita y permítanos, Señor, ser canales de bendición. Oro, Señor, por cada iglesia, por cada pastor, por cada hermano y hermana, para que usted les bendiga, les guarde, les prospere, les sustente y permita, Dios mío, que el Evangelio siga siendo predicado y use por misericordia nuestras vidas para este propósito. Alabamos, Señor, y bendecimos su nombre y oramos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestras congregaciones, para que su paz y su gracia estén en nuestro medio. Le rogamos todo esto, Padre, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Ha sido una gran bendición estar aquí y quédese en sintonía de Radio Libertad. Muchas bendiciones. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga.